Una mujer decide vivir un sueño antes del final, pero el paraíso esconde desafíos que jamás imaginó. No siempre la vida nos lleva a donde queremos, pero a veces, nos guía hacia donde necesitamos estar. Jane Mackenzie, cansada de una enfermedad que controla sus días, decide hacer su último viaje en busca de paz. Sin embargo, lo que encuentra está lejos de ser el paraíso de los folletos. Frustraciones, obstáculos y noches solitarias la desafían a rendirse, pero Jane sigue adelante. Una historia de lucha, lágrimas y un final que calentará el corazón incluso de los más escépticos. El crudo invierno de Wisconsin lo cubría todo de blanco y hielo. Desde la pequeña ventana de su casa, Jane Mackenzie observaba los copos de nieve descendiendo lentamente, como si cada uno cargara un peso invisible. A sus 58 años, sentía que el tiempo ya no era su aliado. Su insuficiencia renal se había convertido en algo más que un diagnóstico, o era un verdugo invisible que limitaba su cuerpo y su mente. En el pequeño baño, la imagen reflejada en el espejo le parecía la de una extraña. Jane pasó los dedos por los mechones grises mezclados con el castaño y suspiró. Sus ojos verdes, antes vibrantes, ahora estaban nublados por la tristeza. Tomó de la repisa un folleto arrugado, Playas de México, un paraíso de paz y sol. Antes de eso, necesito vivir, murmuró para sí misma, apretando el papel entre sus dedos temblorosos. Jane sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, pero la limpió rápidamente. No era de las que se rendían fácilmente. Caminó hacia la sala, donde su amiga Laura, de cabello corto y gafas elegantes, hojeaba distraídamente una revista. «Jane, ¿estás segura de este viaje?», preguntó Laura con su tono preocupado de siempre. «Apenas puedes subir un tramo de escaleras sin sentirte agotada». «¿Viajar sola a México? ¿Y si pasa algo?». Jane sonrió débilmente, pero su voz sonó firme. «Laurita, algo ya está pasando. No quiero pasar mis días conectada a una máquina antes de intentar, al menos una vez, ver algo que me haga feliz». Laura miró a su amiga por un largo momento. Conocía ese tono de voz, terco, decidido. Bufó, resignándose a no convencerla. «¿Y qué voy a hacer si te mueres por allá, bromeó, aunque el temor era real. Jane rió por primera vez en semanas. «Entonces les dices a todos que fui feliz». El día del viaje, el aeropuerto parecía un mundo aparte. Jane se sentó en un banco de metal, agarrando con firmeza la correa de su vieja bolsa de mano. A su lado, un niño golpeaba el asiento mientras su madre intentaba, sin éxito, calmarlo. Jane trató de ignorar el ruido, concentrándose en los anuncios de embarque. «¿Lista para México, señora?», le preguntó un empleado al recibir su boleto. «Listísima», respondió Jane, forzando una sonrisa. En el avión, se sentó junto a la ventana, disfrutando de la vista de las alas de la aeronave cortando el cielo. Su momento de paz, sin embargo, fue interrumpido por una voz estridente. «Hola. Mi problema son los intestinos, ¿sabe?», dijo la pasajera a su lado, una mujer de mediana edad con un sombrero de paja exagerado. «Siempre que viajo, todo se detiene». «¿Ha probado probióticos?». Jane soltó un suspiro casi imperceptible, ofreciendo apenas una sonrisa forzada. «No, nunca los he probado». «Pues debería. Son maravillosos. Le cuento, una vez estuve 5 días sin poder ir al baño». «5 días». Jane desvió la mirada hacia la ventana, deseando estar en cualquier otro lugar. Intentó enfocarse en el cielo azul infinito, pero los comentarios continuaron. «¿Sabe? Yo ni siquiera quería ir a México. Fue idea de mi esposo. Los hombres son un caso, ¿verdad? Siempre inventando cosas». «Ah,
Sí, murmuró Jane, evitando prolongar la conversación. Cuando finalmente aterrizaron, el calor mexicano la envolvió como un abrazo apretado. Era sofocante, pero, de alguna manera, revitalizante. Jane se quitó el pesado abrigo, dejando que la brisa cálida acariciara su piel pálida. Mientras caminaba por el pequeño aeropuerto de Cancún, el cielo azul y el aroma salado del mar parecían susurrar promesas de renovación. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió genuinamente. «Bienvenida al paraíso, Jane», susurró para sí misma. Con la maleta desgastada arrastrándose por el suelo, sintió que finalmente estaba comenzando una nueva etapa. La esperanza, que tantas veces se le había escapado, ahora parecía haber regresado, aunque tímidamente. El hotel estaba a pocos minutos del aeropuerto, y Jane observaba el paisaje mexicano por la ventana del taxi. Palabras en español salían rápidamente de la boca del conductor, pero Jane solo sonreía y asentía, sin entender casi nada. Su atención estaba puesta en las palmeras que se alineaban al borde de la carretera, en el cielo despejado y en el aroma salado que parecía cada vez más cercano. Al llegar, Jane salió del taxi con su vieja maleta y respiró hondo. El hotel tenía una fachada colorida y alegre, con un letrero que brillaba bajo el sol. Por dentro, el lobby estaba decorado con plantas tropicales, mosaicos vibrantes y una iluminación suave. Por un momento, Jane sintió que el esfuerzo del viaje había valido la pena. «Bienvenida, señora», la saludó el recepcionista con un acento amable. «¿En qué puedo ayudarle?» «Me gustaría ir directamente a la playa», respondió Jane con una sonrisa cansada. El joven dudó. Su sonrisa profesional vaciló por un instante, y se ajustó la corbata con incertidumbre. «Señora, lamento informarle que la playa está cerrada por mantenimiento esta semana». «¿Cerrada?» La voz de Jane sonó más fuerte de lo que había planeado. «¿Cómo que cerrada?» «Estamos realizando una limpieza en el área. Hay equipos de mantenimiento allí, y no es seguro. Pero tenemos una piscina maravillosa que puede disfrutar». Jane sintió el peso de sus maletas más que nunca. Esa noticia cayó sobre ella como una piedra. Había viajado miles de kilómetros para estar allí, solo para encontrarse con puertas cerradas. «Esto no puede estar pasando», murmuró, forzando una sonrisa incómoda. Tomó la llave de su habitación y subió lentamente las escaleras, mientras la maleta rechinaba con cada escalón. Al abrir la puerta, un olor fuerte y desagradable invadió sus fosas nasales. «Moho». Jane se detuvo un momento, respiró profundamente y entró. El colchón hundido parecía tener décadas de uso, y el aire acondicionado resonaba como un motor viejo, esparciendo partículas de polvo en el aire. «¡Qué maravilla!», dijo en voz baja, dejando caer la maleta sobre la cama. Jane intentó llamar a la recepción desde el teléfono junto a la cama, pero el aparato solo emitía un zumbido estático. Sin otra opción, volvió a bajar al lobby, donde encontró al gerente, un hombre bajo y calvo que llevaba un uniforme arrugado. «Necesito otra habitación», dijo Jane, manteniendo un tono calmado pero firme. «El olor a moho es insoportable, y no hay agua en el baño». El gerente la miró con una expresión neutral y respondió en un tono burocrático. «Lamentablemente, señora, estamos llenos. No tenemos otras habitaciones disponibles». «¿Y la piscina?», preguntó Jane, intentando aferrarse a alguna esperanza. «Ah, sí, la piscina estará cerrada mañana por limpieza». Sonrió, como si no acabara de darle otro golpe. Jane cerró los ojos por un instante, como quien pide paciencia al cielo. Inhaló profundamente y exhaló lentamente. «¡Qué bello paraíso!», susurró con sarcasmo, dándose la vuelta y regresando a su habitación. Al cerrar la puerta tras de sí, se dejó caer sobre la cama desgastada.
El techo manchado y amarillento era todo lo que podía ver. Afuera, el sonido del viento soplando entre las palmeras parecía burlarse de ella. ¿Por qué siempre a mí?, pensó, sintiendo las lágrimas acumulándose en sus ojos. Después de algunos minutos, decidió no dejarse vencer. Se levantó y abrió la ventana, dejando que el viento cálido entrara en la habitación. Quizás, si esperaba al día siguiente, algo podría cambiar. Al menos aún tengo el sol, murmuró para sí misma, mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse. Afuera, el México que había imaginado parecía estar escondido, distante. Pero Jane no se rendiría. No todavía. La noche cayó sobre Cancún, pero la habitación de Jane seguía insoportablemente calurosa y sofocante. El aire acondicionado continuaba roncando como un tractor, esparciendo polvo en el ambiente. Jane se revolvía en la cama incómoda, sintiendo el olor a moho que parecía impregnarse en su ropa y su cabello. El viejo reloj junto a la cama marcaba las 2:43 cuando algo la despertó de un leve sueño. Un extraño hormigueo en la espalda hizo que se sentara abruptamente. Pasando la mano por su brazo, notó pequeñas protuberancias. Encendió la lámpara y levantó la sábana. «Dios mío», susurró, horrorizada. Ahí estaban, diminutos pero visibles, chinches. Las pequeñas criaturas se movían por la cama y los bordes de la almohada como si se tratara de una invasión organizada. Jane sintió náuseas y saltó de la cama. «Esto es el colmo», murmuró, con la voz temblorosa de asco y rabia. Corrió hacia su maleta y empezó a meter su ropa apresuradamente, sacudiendo cada prenda para asegurarse de no llevarse ningún intruso. La maleta parecía estar demasiado llena, pero el pánico se había apoderado de Jane. Cada segundo en esa habitación le parecía una eternidad. «No puedo más», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Sin poder regresar a la cama y sin fuerzas para bajar nuevamente a la recepción, Jane miró hacia el pequeño baño. La bañera de cerámica blanca parecía ser el único lugar seguro en esa noche infernal. «Solo será hasta que amanezca», susurró, intentando convencerse a sí misma. Jane tomó la manta más limpia que pudo encontrar y la arrojó dentro de la bañera. La superficie fría de la cerámica hizo que sus huesos temblaran al acostarse. Se acurrucó lo mejor que pudo, intentando encontrar algo de comodidad, pero el frío le recorría la espalda y hacía que sus músculos se contrajeran. «¡Qué situación tan ridícula!», murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. El silencio del baño solo era interrumpido por el sonido del viento contra la ventana y el goteo constante del grifo. Cada gota parecía marcar el tiempo lentamente, como una tortura. Jane cerró los ojos e intentó imaginarse lejos de allí. Pensó en la playa, en el sol cálido, en el sonido de las olas rompiendo contra la arena suave. Necesitaba paz, pero lo único que había encontrado era una pesadilla. «Mamá, perdóname por esto», murmuró suavemente, como si hablara con alguien invisible. No rezaba desde hacía años, pero en esa madrugada solitaria comenzó a susurrar las palabras que su madre le había enseñado cuando era niña. «Líbranos del mal, amén». Los primeros rayos del sol invadieron el baño en lo que pareció ser el amanecer más largo de la vida de Jane. Su cuerpo estaba adolorido y frío, y su espalda le dolía como si hubiera sido aplastada. Se levantó con dificultad y se miró en el espejo sobre el lavabo. El reflejo que vio era aún peor que el del día anterior. Su rostro estaba pálido, marcado por el cansancio. Pequeñas ronchas rojas cubrían sus brazos y su cuello, como pequeños recordatorios de la batalla que había librado con los chinches. Jane pasó los dedos por las manchas y soltó una risa amarga. «Esto es lo más cerca que he estado de hacerme un tatuaje», murmuró para sí misma, irónica. Decidida, se vistió con ropa limpia y volvió a empacar su maleta. Tomó el teléfono, que finalmente parecía funcionar,
y llamó a la aerolínea. Buenos días, me gustaría reprogramar mi vuelo. Para hoy. Su voz era firme, pero casi se quebraba al final. Del otro lado de la línea, la operadora respondió. Lo siento, señora, pero no tenemos vuelos disponibles hasta mañana. Claro que no, respondió Jane desanimada antes de colgar. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y abrió la puerta de la habitación. Ese lugar ya no era una opción, ni siquiera por un minuto más. Caminó hasta la recepción, donde el mismo gerente la miró con una expresión monótona. Me gustaría esperar aquí hasta mañana, dijo Jane, sentándose en un sillón cerca del mostrador. El gerente no discutió. Solo se encogió de hombros y volvió a su trabajo. Una joven empleada se acercó unos minutos después, llevando un pequeño vaso de jugo. Lamento todo lo sucedido, señora. Espero que su próximo día sea mejor. La inesperada amabilidad hizo que Jane mirara directamente a los ojos de la chica. Sintió que su corazón se ablandaba por un instante. Gracias, querida, respondió, tomando un sorbo del jugo. Jane se recostó en el sillón, observando a los turistas entrar y salir del hotel. Una pareja sonriente con un niño pasó junto a ella, y por primera vez no sintió enojo. Quizás, pensó, el destino solo estaba jugando una broma, una última prueba antes de algo más grande. Miró hacia afuera, donde el sol brillaba intensamente, como si el día quisiera empezar de nuevo. Solo un día más, murmuró, cerrando los ojos y permitiéndose respirar. La mañana en Cancún parecía espléndida para cualquiera, menos para Jane Mackenzie. Sentada en la recepción del hotel, aún con la ropa arrugada de la noche anterior, observaba a las personas a su alrededor. Parejas sonrientes se dirigían a excursiones turísticas, familias animadas pasaban con niños parloteando y cargando flotadores coloridos. Parecían vivir el tipo de experiencia que Jane había esperado para sí misma, un sueño, una escapatoria de la realidad. Jane ajustó la correa de su maleta y suspiró profundamente. Su cuerpo estaba exhausto, marcado por las ronchas rojas de las chinches, y el deseo de volver a casa era cada vez más fuerte. En su mente ya no había espacio para aventuras, solo la necesidad de un baño caliente, una cama limpia y un poco de silencio. ¿Lista para irte?, murmuró para sí misma, como si intentara convencer a su espíritu de aguantar unas horas más. Un empleado de recepción, el mismo joven educado del primer día, se acercó. Señora Mackenzie, ¿necesita algo? ¿Quizás un café? No, gracias, respondió con una sonrisa cansada. Solo estoy esperando a que pase el tiempo. El empleado asintió y regresó al mostrador. Jane aprovechó para sacar su celular y revisar los mensajes. Entre los textos de Laura, había uno que decía, Jane, cuéntame. ¿Cómo está el paraíso? Jane soltó una risa amarga. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado mientras pensaba cómo responder. Finalmente, optó por la verdad. No es el paraíso. Pero quizás sea una lección. De repente, una voz suave rompió el silencio. Señora, era la misma empleada que le había llevado el jugo la noche anterior. Jane levantó la vista y miró a la joven, cuyo uniforme impecable contrastaba con el cansancio en sus ojos. Buenos días, querida, respondió Jane, intentando sonreír. Lamento mucho todo lo que ha pasado. México no debería ser así, dijo la joven, visiblemente apenada. Jane relajó los hombros al escuchar la sinceridad en su voz. Miró la maleta a su lado y luego a la joven. No es tu culpa, ¿sabes? A veces las cosas simplemente pasan. La empleada asintió. ¿Quiere que le traiga algo? ¿Quizás otro jugo?
Solo si puedes devolverme el tiempo perdido, bromeó Jane con una leve sonrisa. La joven sonrió y volvió al mostrador, dejando a Jane nuevamente sola con sus pensamientos. Horas después, Jane fue al restaurante del hotel para intentar almorzar. El salón estaba casi vacío, salvo por un grupo de turistas alemanes que hablaban alto y reían entre ellos. Jane eligió una mesa cerca de la ventana, donde el sol entraba con fuerza. Pidió una sopa sencilla y un vaso de agua. Mientras revolvía el caldo con la cuchara, notó a una familia sentada al otro lado del salón. El padre hacía payasadas con una cuchara en la nariz, y los niños reían tanto que casi se caían de las sillas. Jane observó la escena por más tiempo del que hubiera querido. Recordó cuando era joven y soñaba con tener una familia grande. Sin embargo, la vida tomó otro rumbo. Nunca conoció el amor verdadero, nunca tuvo hijos, y ahora, con la enfermedad avanzando, sentía que todos los momentos desperdiciados la perseguían. ¡Qué tontería!, susurró, apartando las memorias. Tomó el último sorbo de la sopa y se levantó. Caminó lentamente de regreso al lobby, donde el reloj marcaba las 15:45. Su vuelo de regreso estaba programado para el día siguiente, pero Jane no podía imaginar pasar otra noche en esa habitación. Tomó el teléfono y llamó a Laura. «Hola. Jane. ¿Por fin? ¿Estás bien?» La voz familiar de Laura parecía venir de otro mundo, un mundo al que Jane quería regresar. «Estoy sobreviviendo», respondió, intentando ocultar el cansancio. «¿Qué pasó?», insistió Laura, preocupada. «Es una larga historia. La playa está cerrada, mi habitación es un desastre, y la única cosa que he hecho fue dormir en la bañera para escapar de las chinches». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por una risa contenida. «Dios mío, Jane. Sabes que cuando cuentes esto, nadie te va a creer, ¿verdad?» «Pues sí, Laurita, ni yo lo creo». Laura respiró profundamente. «Vuelve pronto a casa, amiga». «Mañana por la mañana», respondió Jane. «No veo la hora». Tras colgar, Jane sintió una ligera sensación de alivio. Mañana todo esto sería solo un mal recuerdo, una anécdota para contar algún día. Tomó su maleta y caminó hacia un sillón cerca de la entrada del hotel, donde la brisa cálida del exterior parecía un poco más fresca. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Jane miró hacia el horizonte a través de la gran puerta de vidrio. El cielo tenía tonos rosados y anaranjados, como una pintura, y por un breve momento se permitió admirar la belleza de ese lugar que parecía haberse negado a recibirla. «Tal vez no era para mí», susurró, recostándose en el sillón. Cerró los ojos y, por primera vez en días, logró descansar. Mañana sería un nuevo día, y un nuevo vuelo la llevaría de regreso a casa, de regreso a la vida que conocía. El sol apenas había salido cuando Jane dejó el hotel. El taxi la esperaba en la entrada, con el motor ronroneando suavemente mientras el conductor ajustaba el radio. Jane llevaba su vieja maleta, que parecía aún más pesada después de los días infernales. Vestida con ropa cómoda y con el cabello recogido en un moño desordenado, se sentía como un fantasma, invisible, exhausta y ansiosa por escapar de ese lugar. «Al aeropuerto, por favor», dijo al conductor mientras se acomodaba en el asiento trasero. «Sí, señora», respondió el hombre en español, lanzándole una sonrisa educada por el espejo retrovisor. Jane apoyó la cabeza contra el vidrio de la ventana, observando las calles aún silenciosas de Cancún. La ciudad, finalmente tranquila, parecía diferente. El cielo comenzaba a teñirse de suaves tonos azules y rosados, mientras las palmeras se mecían ligeramente con la brisa de la mañana. Por un breve instante, Jane pensó en cómo todo podría haber sido distinto. Si tan solo, murmuró,
dejando la frase incompleta. El trayecto al aeropuerto fue rápido. Jane bajó del taxi, pagó al conductor y arrastró su maleta hasta el mostrador de facturación. El aeropuerto estaba lleno de actividad, como siempre. Turistas de todo tipo circulaban, cargando maletas coloridas, sombreros de paja y voces animadas. Jane, en cambio, se sentía fuera de lugar, como una pieza que no encajaba. Al entregar su pasaporte y boleto a la empleada, recibió una sonrisa profesional. «Buenos días, señora Mackenzie. ¿Todo en orden con su equipaje?» «Sí, todo bien», respondió Jane, aunque sabía que nada estaba bien. La empleada etiquetó su maleta y le entregó su pase de abordar. «Buen viaje». Jane asintió y se dirigió a la sala de embarque. Aún sentía el dolor en la espalda por las horas pasadas en la bañera, y las picaduras de las chinches le picaban más que nunca. Se sentó en una de las sillas de metal, sacó su teléfono del bolsillo y vio un mensaje de Laura. «Ya casi estás en casa. Te espero con té y una buena historia». Jane no pudo evitar sonreír levemente. El confort del hogar nunca había parecido tan atractivo como ahora. El vuelo de regreso fue tranquilo. Por primera vez en días, Jane logró dormir, aunque solo fueran unas pocas horas. Cuando el avión aterrizó en Wisconsin, el frío la recibió como un viejo amigo. El viento helado que acarició su rostro mientras descendía del avión la hizo respirar profundamente, sintiendo que, finalmente, estaba de vuelta al lugar al que pertenecía. «Nunca más quiero ver una palmera», murmuró, riendo para sí misma. Con pasos cansados, se dirigió a la cinta de equipaje. Otros pasajeros recogían sus maletas rápidamente, pero la suya no apareció. Jane esperó largos minutos, cada vez más impaciente. Finalmente, una voz anunció por el altavoz. «Señora Mackenzie, por favor, diríjase al mostrador de atención al cliente». «Esto debe ser una broma», dijo Jane, rodando los ojos. En el mostrador, una empleada sonriente la esperaba. «Señora Mackenzie, lamentamos informarle que su equipaje se ha extraviado». Jane miró a la joven en silencio, sintiendo como la ironía de la situación la envolvía como una ola. Por un momento, pensó en gritar, pero en su lugar, comenzó a reír. «Claro, ¿por qué no?», respondió, riendo entre dientes. «Esto encaja perfectamente con mi viaje». La empleada pareció desconcertada. «Localizaremos su equipaje y se lo enviaremos tan pronto como lo encontremos, señora». «Perfecto». «No se apresuren», dijo Jane, sarcástica, antes de darse la vuelta y dirigirse a la salida. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente. Jane ajustó su abrigo y caminó hacia la zona de taxis. El cielo gris de Wisconsin nunca le había parecido tan hermoso. Estaba a punto de subir al taxi cuando su teléfono sonó. «Hola», respondió, agotada. Del otro lado de la línea, una voz firme contestó. «Señora Mackenzie, soy el doctor Ramos, del hospital. Tenemos una noticia importante». Jane se detuvo en seco. El viento frío sopló más fuerte, pero ella apenas lo sintió. «¿Qué?», preguntó, sosteniendo el teléfono con ambas manos. «Ha sido seleccionada para un trasplante de riñón. Encontramos un donante compatible. El procedimiento será pronto». Por un momento, Jane no supo cómo reaccionar. Permaneció allí, inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja y la respiración entrecortada. Es verdad», murmuró, con la voz temblorosa. «Sí, señora. Necesitamos que venga al hospital lo antes posible». Jane se dejó caer en el asiento del taxi, con lágrimas corriendo por su rostro helado. El conductor, sin entender lo que ocurría,
la miró preocupado por el retrovisor. «Señora, ¿está bien?» Jane no respondió de inmediato. Solo miró al cielo gris sobre ella y sonrió. «Estoy bien. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo», respondió, secándose las lágrimas. El conductor asintió, puso el auto en marcha y se dirigió a la dirección que Jane le indicó. Mientras el taxi avanzaba por las calles cubiertas de nieve, Jane miraba por la ventana, sintiendo una paz inesperada llenando el vacío que el viaje había dejado. Tal vez, al final, tenía que pasar por todo esto para llegar aquí, murmuró para sí misma, mientras el taxi seguía su camino. La esperanza, que creía haber perdido, había regresado con más fuerza que nunca. Las semanas que siguieron al trasplante fueron un torbellino de emociones para Jane. El hospital se convirtió en su nuevo hogar temporal, con pasillos fríos y el olor estéril de los medicamentos. Pero, al contrario de lo que podría imaginar, no había tristeza ni desánimo en su corazón. Por primera vez en años, había algo más allá de la enfermedad, había futuro. La mañana en que le dieron el alta, la nieve aún cubría el jardín del hospital, pero el frío ya no parecía tan opresivo. Jane, envuelta en un abrigo azul que Laura le había llevado, caminaba lentamente por el sendero que conducía a la salida. Sus movimientos eran lentos, pero firmes. Cada paso era un pequeño triunfo. «Con calma, guerrera», dijo Laura, caminando a su lado con las manos en los bolsillos de su abrigo. «No necesitas correr una maratón». Jane rió suavemente, sintiendo como sus pulmones, por fin, se llenaban de aire sin esfuerzo. «No una maratón, Laurita. Pero tal vez una caminata en la playa, esta vez sin chinches». Laura soltó una carcajada que resonó en el silencioso jardín. «¿Después de la última vez aún quieres viajar? Eres realmente valiente». Jane se detuvo por un momento, mirando el cielo nublado y los árboles cubiertos de hielo. «Creo que aprendí algo importante», dijo, sonriendo. «A veces, las cosas malas suceden porque necesitamos un empujón hacia algo mejor. Ese viaje fue horrible, sí, pero mira dónde estoy ahora». Laura asintió, tocándole suavemente el brazo. «Estás viva, Jane. Eso es lo que importa». Jane le devolvió la sonrisa. Estaba viva, y eso era un regalo demasiado valioso como para desperdiciarlo. Cuando finalmente salieron del hospital, el auto de Laura las esperaba en el estacionamiento. Una fina capa de nieve cubría el capó, y Jane rió al ver a su amiga aplaudiendo para quitar el hielo del vidrio. «Me encantaría verte haciendo eso en México», bromeó Jane, apoyándose en la puerta del auto. «Ni pensarlo». «Yo no estoy hecha para el calor», respondió Laura, golpeando el suelo con los pies para calentarlos. El camino de regreso a casa fue silencioso, pero agradable. Jane miraba por la ventana, observando las calles conocidas que, de repente, parecían más hermosas. El mundo era el mismo, pero ella había cambiado. Cada detalle se veía más vibrante, los niños jugando en la nieve, las ramas secas cubiertas de blanco, el humo saliendo de las chimeneas. Jane se dio cuenta de que estaba viendo todo con los ojos de alguien que había recibido una segunda oportunidad. Cuando llegaron a la casa de Jane, Laura fue la primera en bajar para ayudarla. La vieja puerta de entrada crujió como siempre, y el olor familiar de madera vieja y café llenó sus sentidos, haciendo que los ojos de Jane se humedecieran. «Aquí estamos». «De vuelta al calor del hogar», dijo Laura mientras abría las ventanas para dejar entrar aire fresco. «Voy a poner la tetera en el fuego». Jane sonrió y caminó hasta el sofá, donde se sentó con cuidado. Sus ojos recorrieron el pequeño espacio que era su casa, las fotos antiguas enmarcadas, los libros apilados en la esquina, la manta desgastada sobre el sofá. No tenía mucho, pero por primera vez, le parecía más que suficiente.
Mientras Laura preparaba el té en la cocina, Jane tomó el folleto de la playa en México que aún estaba en la mesa de centro. Los bordes estaban desgastados, y tenía un pliegue en el medio. Lo abrió con cuidado, observando nuevamente la imagen de las olas rompiendo contra la arena dorada. «Todavía quiero viajar, Laura», dijo en voz alta, llamando la atención de su amiga. Laura apareció en la puerta de la cocina, sosteniendo 2 tazas humeantes. ¿De verdad? ¿No aprendiste nada de la última experiencia? Jane rió y negó con la cabeza. Claro que sí. Aprendí que la vida es demasiado corta para renunciar a los sueños solo porque algo salió mal. La próxima vez, me voy a planear mejor. Escogeré un buen hotel, revisaré todo, y tal vez hasta te lleve conmigo. Laura bufó, entregándole el té. Solo si tiene wifi y desayuno incluido. Ambas rieron juntas, llenando la casa vacía con un sonido que parecía música. Jane dio un sorbo a su té, sintiendo como el calor se extendía por su pecho. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo todo con un manto blanco y silencioso. Se recostó en el sofá y cerró los ojos por un momento. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo al mañana. Había dolor, había cansancio, pero también había vida. Una vida que, hasta hace poco, parecía escaparse entre sus dedos. Gracias, murmuró en voz baja, no para Laura, sino para algo más grande, el universo, el destino o quizás solo la suerte. Laura, sentada a su lado, la miró curiosa. ¿Dijiste algo? Jane abrió los ojos y sonrió. Que estoy lista para reescribir mi historia. Laura sonrió y levantó su taza en un brindis improvisado. Entonces, por eso. Por las segundas oportunidades. Jane levantó su propia taza, mirando por la ventana hacia el cielo gris que comenzaba a despejarse. Pequeños rayos de sol atravesaban las nubes, como si incluso el invierno quisiera dar un respiro a ese día. Por las segundas oportunidades, repitió, con una sonrisa que esta vez estaba llena de esperanza.